En este video vamos a aprender a realizar el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial, como dice la palabra patrimonial, abarca las cuentas patrimoniales, que son las del activo, las del pasivo y las del patrimonio neto. Comenzamos con las cuentas del activo. Recordarán que hemos visto en otros videos que el activo está formado por los bienes y derechos que posee la empresa. Todo lo que representa entonces un bien y un derecho para la empresa es un activo. A su vez, el activo se divide en activo corriente y el no corriente. El activo corriente es aquel que tiene la posibilidad de convertirse en efectivo en el plazo máximo de un año. Entonces, se puede convertir en efectivo en un plazo máximo de un año. Entonces, digamos, en el plazo un año, para abreviar. Si dentro del año se tiene que estar transformando o tener la posibilidad de transformarse en dinero en efectivo. Ejemplos de activos corrientes, y son muchos, son la mayoría de los activos. La caja es la principal, porque la caja ya es efectivo. También el banco. El banco es dinero que está en el banco directamente, pero yo ya puedo disponer de él. Los valores a depositar, que son los cheques de terceros, vamos a abreviar, que directamente yo los deposito en el banco y lo puedo retirar haciendo una extracción o emitiendo un cheque propio para cobrar por ventanilla y ya sería efectivo en mi poder. También las mercaderías. Las mercaderías se entiende que se venderán dentro del año. Al venderse se va a transformar en dinero en efectivo. Los deudores por ventas. Deudores por ventas. También se estima que por lo general se cobran dentro del año, salvo casos muy particulares. La operatoria de las empresas son a corto plazo las financiaciones. ¿Sí? 30 días, 60 días, 45 días, etc. Pero por lo general la mayoría de los deudores por ventas se terminan cobrando dentro del mismo año. Bueno, y también tenemos el activo no corriente. El activo no corriente, por el contrario, es aquel que no tiene la posibilidad de convertirse en dinero en efectivo en el corto plazo. Es decir, se estima que por lo menos un año va a seguir estando dentro de la compañía ese activo, pero no va a representar dinero en efectivo ni se va a poder transformar en dinero en efectivo dentro del año. El más común, para citar un ejemplo, son todos los bienes de uso. Por ejemplo, tenemos los rodados, los muebles y útiles, también podemos citar las instalaciones, los inmuebles en caso de poseer y todos los demás bienes de uso que puedan tener la empresa. Entonces, el activo no corriente, decíamos que es aquel que tiene poca probabilidad de convertirse en efectivo y si se convierte en efectivo va a ser en un plazo mayor a un año. Mayor a un año. Bien, vamos ahora a hablar un poquito de los pasivos. Los pasivos habíamos visto en videos anteriores que son las obligaciones de la empresa. Las obligaciones o deudas. Obligaciones. El pasivo también se divide en lo que sería pasivo corriente y no corriente. Corriente es aquel que se tiene que cancelar en el plazo máximo de un año. Entonces, cancela dentro del año. Dentro del
año. Y son la mayoría de los pasivos, ¿no es cierto? Los proveedores, por lo general, lo tenemos que cancelar en un plazo no tan largo, ¿sí? 30 días, 60 días, 45 días, 15 días, etc. Es muy raro que un proveedor me financie una compra a más de un año. También los sueldos a pagar. Los sueldos a pagar se tienen que cancelar a los pocos días. Los impuestos, bueno, sueldos a pagar, ¿no es cierto? Los impuestos a pagar también se tienen que cancelar en el corto plazo. La mayoría de los pasivos entonces se cancelan dentro del año. Y también podemos tener pasivos no corrientes. Los no corrientes son aquellos que se van a cancelar en un plazo mayor a un año. Entonces se cancela a más de un año. Y a modo de ejemplo podríamos citar algún crédito hipotecario. Un crédito hipotecario, que es aquel que se saca por lo general en un banco o alguna institución financiera para comprar algún inmueble. Y como son préstamos de mucho monto, se suele hacer en varias cuotas, generalmente más de 12 cuotas mensuales, con lo cual sería un préstamo a largo plazo no corriente. Bueno, este es el más común. Podríamos tener también algún proveedor que quizás por algún acuerdo especial se financia más de un año, pero no es común esta situación. Bien, dentro de lo que son los activos y pasivos, las cuentas se tienen que anotar en un orden. ¿Se acuerdan que hemos visto en otros videos que todas las cuentas contables se agrupaban en rubros? Por ejemplo, teníamos el rubro caja y bancos, o también conocido como disponibilidades, que abarcaba todas las cuentas que representaba dinero en el momento, ¿sí? Por ejemplo, la caja, el banco, los valores a depositar, la moneda extranjera, por citar ejemplos. Bien, también teníamos otros rubros, como por ejemplo los créditos por ventas, que era todo lo que representaba un derecho hacia un tercero con el motivo de haber realizado una venta. Por ejemplo, los deudores por ventas o los documentos a cobrar, que eran los pagarés que me emitían los clientes y que en determinado plazo yo iba a poder cobrarlo. Bueno, cada uno de estos rubros se van a tener que ordenar dentro del balance siguiendo un orden determinado. En el caso de los activos, el orden va a ser por su liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es el dinero en efectivo o la posibilidad de transformarse en dinero en efectivo. Cuanto más efectivo o más pronto se puede transformar en efectivo una cuenta, es más líquida. Entonces, siguiendo el orden de la liquidez, vamos a tener que el primero que se va a tener que anotar o reflejar en un balance va a ser el rubro disponibilidades. Las disponibilidades. Porque ya sería dinero en efectivo o casi dinero en efectivo, como puede ser un valor a depositar, que como les había dicho antes, vamos al banco, lo depositamos y ya es dinero que podemos disponer. El siguiente que va a seguir a lo que es liquidez va a ser las inversiones temporarias. Inversiones temporarias.
porque estas inversiones que son a corto plazo también las voy a poder transformar en dinero en efectivo en forma casi inmediata en muchos casos. También tenemos a continuación lo que son los créditos por ventas. Los créditos por ventas, que son las deudas que tienen terceros con nosotros y que por lo general son a 30 días, 45 días, 60 días, no suele ser muy largo el plazo. Luego de esto podemos tener otros créditos, quizás, no todas las empresas tienen otros créditos, pero podríamos ponerlo a continuación, otros créditos, que no sean por ventas. Y luego vamos a tener los bienes de cambio, que son las mercaderías, o si somos una empresa que fabrica sus propios productos, vamos a tener todo lo relacionado con la fabricación, que serían las materias primas, los productos en proceso, etc. Bien, estos son los rubros más comunes del activo corriente. Activo corriente. Pero también tenemos el activo no corriente. No corriente. Y dentro del activo no corriente vamos a tener los bienes de uso, que son todos los bienes que utilizamos para poder desarrollar la actividad. Por ejemplo, rodados, muebles y útiles, instalaciones, inmuebles, maquinarias, etc. Que se van a quedar dentro de la empresa por un tiempo largo, ¿no es cierto? Porque es la intención al comprar estos bienes de utilizarlos por un largo plazo. Bien, vamos a ver ahora el pasivo. El pasivo tiene un orden de importancia, según su importancia, relacionada con su actividad, por supuesto. Entonces, lo más importante van a ser las deudas comerciales. Las deudas comerciales, ¿sí? Los proveedores, los acreedores, los servicios a pagar, los seguros a pagar, todo lo que se relacione con la actividad de la empresa y por el cual tenemos una deuda. Luego vamos a tener las deudas sociales, que tiene que ver con las deudas que tenemos con los empleados o deudas que tenemos por tener empleados. Por ejemplo, los sueldos a pagar o las cargas sociales a pagar. Luego van a seguir las deudas fiscales, que son las deudas que se tienen con los fiscos. Todo lo que es impuestos a pagar. Y por último vamos a tener las deudas financieras, que son las deudas que tenemos por tener un préstamo de dinero. Financiera. Bien, cualquiera de estos rubros del pasivo van a poder ser pasivos corrientes y no corrientes. Lógicamente esto lo vamos a tener que tener en cuenta según cuándo es que tenemos que cancelar este pasivo. Y primero vamos a poner el pasivo corriente y luego el pasivo no corriente. Muy bien. Y aquí vemos abajo lo que es el patrimonio neto. El patrimonio neto se va a poner en una sola línea y va a ser la diferencia entre el activo menos el pasivo. Activo menos pasivo. Y va a estar expresado entonces este total en una sola línea. Siempre lo que hay que tener en cuenta, una vez que ponemos todas las cuentas contables con sus saldos, mejor dicho, una vez que ponemos todos los rubros contables con sus saldos, tenemos que sumar ese total. Y vamos a poner el total del activo abajo de todo, y lo vamos a representar acá, total del activo, y este total del activo tiene que ser exactamente igual al total del pasivo más el patrimonio neto para tener la igualdad patrimonial.